nuestro agradecimiento de que estés aquí con nosotros y espero que también sea, seguro que va a ser interesante y enriquecedor para todos nosotros y vosotras, y espero que también al final, si hay tiempo, haremos un pequeño, habrá unas palabras y demás para que podáis intervenir y bueno, espero que sea también interesante esta primera experiencia también para ti. Vale, venga, muchas gracias. Bueno, pues gracias Jaime y gracias a todas y a todos por estar en esta jornada, en esta escuela. Dice bien Jaime, es la primera intervención y lo comentaba anoche, ya tenía ganas yo de que llegara este día, porque realmente pues, después del Congreso, el mes de julio, pues es un mes donde básicamente lo que se hace son muchos contactos, muchas reuniones institucionales, desde el jefe del Estado hasta otro tipo de encuentros con las fuerzas políticas, con la presidenta del Congreso y este tipo de cuestiones. Y la verdad es que a mí ya me apetecía que nos pusiéramos en faena y sin menospreciar ni mucho menos la importancia de esos contactos institucionales, pero creo que seguramente la gran prioridad del sindicato ahora mismo es fortalecer el sindicato para la lucha contra la desigualdad, como decía antes Jaime, y a mí me apetecía mucho iniciar todo lo que van a ser una ronda de encuentros, de asambleas, de reuniones con los consejos federales o territoriales a lo largo y ancho del país, ¿no? Y era muy oportuna, por tanto, esta primera presencia en la Escuela de Madrid. Reiterar un poco los agradecimientos que hacía antes Jaime también en cuanto a todo lo que es la preparación de la infraestructura de este tipo de jornadas, ¿no? Yo vengo, como ha dicho, de un territorio y yo sé lo que cuesta también hacer este tipo de historias, que luego que todo parezca que sale muy bien, pues tiene que ver con un trabajo previo desarrollado por la estructura y por la gente de la organización, ¿no? Y luego quería poner también muy en valor estos espacios de formación sindical, y no lo digo por decir, ¿no? Yo creo que por algunas cosas que luego trataré de explicar, si no se me va en demasía el tiempo, en mi opinión uno de los aspectos estratégicos que viene abordando ya el sindicato, pero que tiene que reforzar en el próximo tiempo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la formación sindical, con la formación en competencias, con la formación en conocimientos, también con la formación sociopolítica, en el sentido de cuál es el papel del sindicato en la sociedad, de cómo analizamos los contextos sociales, económicos y políticos, porque los requerimientos que la complejidad del mundo del trabajo nos van a traer en el próximo tiempo a las organizaciones sindicales en general y a las comisiones obreras y a nuestro proyecto sindical en particular, creo que requiere de que pongamos mucho foco, que pongamos recursos y que hagamos una política estratégica de todo lo que tiene que ver con la formación sindical, no solo con las escuelas, que también, espacios también de encuentro, espacios de identidad compartida, que a mí me parecen muy importantes para reforzar los proyectos sindicales, por tanto, escuelas sindicales sí, pero sobre todo también planteamientos, programaciones, espacios de formación permanente a la estructura del sindicato y sobre todo también a las delegadas y a los delegados, que sois las que y los que os vais a ver envueltos en 1000 situaciones, en 1000 vericuetos en las empresas, mucho más complejas que seguramente el sindicalismo clásico, ¿no? Cuando se abordan cuestiones como lo que tiene que ver con la igualdad, con la formación permanente, con la salud laboral y con otras a las que luego haré una breve referencia, el conocimiento no solo técnico, sino sociopolítico de las cuestiones, a mí me parece muy importante. Por tanto, bueno, pues una felicitación por la celebración de esta escuela, con un aforo pues muy notable, como estoy pudiendo comprobar, ¿no? Bueno, yo quería empezar, voy a terminar un poco situando lo que yo creo que son los retos del mandato congresual, que es un poco el título de la intervención. Voy a tratar de no consumir todo el tiempo también para que pueda haber un marco de feedback o de interacción o de preguntas o comentarios por vuestra parte. Esto de mencionar el tiempo es un poco siempre delicado, ¿no? Pero bueno, voy a intentar que no se me vaya la pinza. Pero bueno, quiero llegar a esos retos del sindicato partiendo de un análisis un poco de la situación de contexto a la que nos vamos a enfrentar en estos años, ¿no? Digo porque cuando hablamos de los retos y hablamos de los retos organizativos y hablamos de los retos del sindicato, corremos el riesgo a veces de parecer que nos estamos mirando el ombligo.
Y creo que no es esa la cuestión. La cuestión es cómo situamos mejor al sindicato para hacer frente a los retos externos. Y lo que hagamos en el sindicato tiene que ver con qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Y algunas de las cosas que iba a decir, pues ya lógicamente se han planteado de alguna manera en las primeras intervenciones y sobre todo en la intervención que ha hecho Jaime, ¿no? Es sorprendente que en los últimos días, cuando por ejemplo los datos de paro de agosto pues han dado el dato que han dado, nos encontremos con una especie de ofensiva de optimismo exacerbado por parte del gobierno. Un gobierno que está haciendo una lectura de la situación del empleo y de la situación económica que, si me permite la expresión, pues ronda casi o linda con esto de lo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es verdaderamente sorprendente que se hable de primavera del empleo o que se presuma de que 73 de cada 100 contratos personas que están trabajando en España son indefinidas, lo que implica tener un 27% de temporalidad, lo que implica ser el país con más temporalidad de Europa, creo que después de Polonia, y se presume de ese dato, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que está habiendo una ofensiva publicitaria sobre la situación económica y la situación del empleo, ¿no? Lo cierto es que la economía está subiendo en España, lo cierto es que la macroeconomía está subiendo en España, lo cierto es que el Producto Interior Bruto está creciendo en España a ritmos por encima del 3%, como sabéis. Lo cierto es que las estadísticas de empleo dicen que en efecto el paro ha bajado de una forma sustancial en los últimos trimestres, son bastantes trimestres ya de creación neta y estadística de empleo. Pero lo cierto también, y lo apuntaba Jaime en su intervención, es que si algo está creciendo en este país es una creciente y rampante desigualdad. Desigualdad, evidentemente, entre la gente que tiene empleo y la que no tiene empleo, es la desigualdad más profunda, pero desigualdad también entre la gente que ha accedido al empleo. Se están volviendo a repetir algunas de las viejas dinámicas y algunas de las viejas perversiones en el funcionamiento del mercado laboral español. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la utilización de la temporalidad. Se vuelven a incrementar las tasas de temporalidad y además la utilización de la contratación a tiempo parcial en una economía como la española, que normalmente está ligado con un tiempo parcial no deseado, un tiempo parcial muy feminizado y un tiempo parcial que se suele utilizar de forma fraudulenta, alargando jornadas de forma a plena disposición de la empresa, es un modelo de crecimiento del empleo profundamente peligroso, profundamente injusto con la gente, pero también profundamente peligroso, porque consolida las viejas tendencias y las viejas inercias de cómo ha funcionado el mundo del trabajo en España, que ha conllevado, entre otras cosas, a la enorme destrucción de empleo cuando la economía baja y cuando llegan las crisis. Yo creo que es muy importante situar una idea a fuerza, porque esto de la desigualdad, claro, esto ya ha pasado en otras épocas históricas, ¿no? Y se dice, desde el pensamiento conservador o liberal, dice, bueno, es que primero hay que crecer, se crece el empleo y luego esto es como la marea hace que suba el barco, el grande, el pequeño, el mediano. Nah. El problema es que esta desigualdad que está habiendo ahora mismo en la sociedad, en el análisis que hace el sindicato, no es una desigualdad producto de la coyuntura, sino que es una consecuencia prácticamente necesaria del modelo de crecimiento y de las reformas, particularmente la laboral, pero también otras, que se han desarrollado al calor de la crisis en España y en otros países de Europa. No es un accidente la desigualdad, es parte consustancial del modelo al que se nos ha llevado, como digo, con la excusa o con el efecto incluso de disciplina que ejerce la crisis y que ejerce un 23% de desempleo en cualquier población, ¿no? Se ha apostado por un modelo de devaluación interna, lo hemos hablado mil veces y tampoco me voy a extender en ese terreno. Se ha buscado ganar competitividad externa por la vía de la caída de los salarios en España. Pero es que además se ha buscado esos efectos no por la vía de un acuerdo de rentas, no por la vía de una contención salarial y no sé qué política fiscal y no sé qué política presupuestaria, no. Se ha buscado por la vía de los hechos, por la vía de reformas estructurales que han pretendido y que pretenden llevarse por delante el modelo de negociación colectiva que hemos conocido en este país, que tenía sus deficiencias, pero que tenía también y que tiene sus virtudes y sus potencialidades. Se han pretendido cargar el esquema, el modelo de negociación colectiva que garantizaba que el 80 y tantos, el 90% de la clase trabajadora de este país tuviera un convenio de referencia.
Se ha pretendido cambiar la correlación de fuerzas en la relación entre los empresarios y las trabajadoras y los trabajadores y los sindicatos, que son la organización de la gente en la empresa, no es otra cosa el sindicato. Se ha pretendido incrementar de una forma enorme el poder de disposición del empresario, la capacidad autoritaria del empresario, la capacidad de hacer y deshacer en el marco de la empresa desde una perspectiva absolutamente autoritaria, como si eso fuera un cortijo, desvertebrando la negociación colectiva, planteando que en un convenio de empresa se puedan reducir las condiciones salariales sin motivo económico, lo que antes se canalizaba a través de los descuelgues o de las inaplicaciones y que podía gobernarse sindicalmente cuando había causa económica y antes de que se destruyera empleo, ahora se provoca a través de la prevalencia del convenio de empresa, que lleva a situaciones como que personas trabajadoras en sectores desregularizados estén cobrando muchísimo menos de lo que cobraban apenas hace unos años, en las limpiadoras de los hoteles, en otros sectores, que tiene que ver con lo que puede estar ocurriendo en sitios como el Prat, como en otros servicios donde a través de la generación de convenios a la baja o de tirar salarios se están produciendo los futuros focos de conflictividad y de bronca. Y sin causas económicas muchas veces, que es lo más grave de todo esto. Por tanto, no era una apuesta estrictamente económica la que estaba detrás de la reforma laboral. Es una apuesta también ideológica. Y esto es muy importante que se entienda bien. No es economía y es ideología. Y por tanto tenemos que tener en cuenta que ese contexto lo tenemos que enfrentar, pero que ese contexto está ahí. Y que el modelo de negociación colectiva, el modelo de relaciones laborales que se ha impulsado desde el Gobierno y desde algunas cosas más que ahora voy a comentar, le están requiriendo al sindicato respuestas distintas a las que seguramente podíamos dar a las salidas de otras crisis. Aquello de cuando teníamos las respuestas más o menos, nos cambiaron las preguntas. Y algo de eso, en mi modesta opinión, existe en este momento histórico, ¿no? Algunas cosas más quería comentar, lógicamente, a este respecto, ¿no? Decía que este proceso de nuevas preguntas, o de nuevas preguntas cuando teníamos respuestas, tienen que ver con los cambios que ha habido en la legislación. Tiene que ver con este modelo de negociación colectiva que se ha impulsado desde la reforma laboral. Tiene que ver con la apuesta por la precarización en la contratación que se ha dado también en los últimos tiempos. Tiene que ver con la facilitación del despido. Es muy gracioso cuando desde el Gobierno se dice no se ha abaratado el despido, porque ya existía el despido de 20 días antes. Claro que existía el despido objetivo, el despido de 20 días, pero se han ampliado de tal manera las causas para despedir o para dejar de aplicar los convenios colectivos que en la práctica claro que se ha abaratado el despido, claro que se ha apostado por la devaluación de los salarios, ¿no? Pero parte de las preguntas a las que tiene que responder el sindicato no solo tienen que ver con la coyuntura de cómo es hoy en día la legislación laboral, que aspiramos a revertir, ojo, luego diré alguna cosa al respecto. Claro que aspiramos a derogar las reformas laborales. Lo que pasa que, ojo, que hasta que eso ocurra va a requerir de un cambio de mayorías políticas, tenemos que operar en este contexto, no nos vaya a pasar el tsunami por encima. Y, por tanto, aspiramos a derogar las reformas, pero ahora mismo la legislación laboral es la que es, ¿no? Hay otros dos elementos al menos muy importantes que, en opinión no mía, sino de las propias ponencias congresuales y de las conclusiones del proceso Repensar el Sindicato, creo que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Son vienen de atrás, ¿no? Uno es el cambio radical o muy sustancial que se ha dado en el modelo de empresa, la desintegración de la empresa, ¿no? Yo creo que las comisiones obreras, y creo que el sindicalismo de clase en España en general, dábamos y damos una respuesta razonablemente buena en aquellos sectores que responden a esquemas de empresas más o menos tradicionales. Empresas de cierto tamaño, empresas donde, bueno, dentro de la empresa hay una cadena de valor importante, donde se genera un bien y un servicio de una forma más o menos previsible, donde hay un convenio de colectivo de aplicación relativamente reconocible, exigible, negociable, donde hay una correlación de fuerzas más o menos equilibrada. Yo creo que el sindicato ahí sigue haciendo una tarea reconocida, reconocible, las tasas de afiliación y sobre todo de representación ahí están y por tanto pues ahí tenemos muy buenas experiencias, ¿no? Pero claro, es que este modelo de empresa empieza a ser, no diría marginal, pero ya no empieza a ser la forma habitual de cómo se organizan las empresas. Hemos pasado a empresas que funcionan fundamentalmente en red, a empresas que funcionan dentro de enormes cadenas de subcontratación o de externalización de actividades,
donde en lo que entendemos que es la producción de un bien y un servicio intervienen muchas empresas, donde se aplican muchísimos convenios colectivos, a veces dentro de una misma empresa, donde conviven distintos sectores, donde conviven trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, de distintas empresas o dentro de la misma empresa en situaciones radicalmente distintas, y esto está lanzando retos a una organización como la nuestra, que lógicamente se construyó pues desde la realidad sectorial del fordismo, desde la realidad del sindicalismo clásico y de la empresa clásica, ¿no? Y estos escenarios de externalización nos tienen que hacer reflexionar cosas. También aquí tenemos ya bastantes buenas prácticas, pero el sindicato tiene que ver, y luego lo diré de una forma un poco más extensa en el tema de los retos, el sindicato tiene que ver cómo vincula las partes organizadas y fuertes de la clase obrera o de la clase trabajadora con las partes más debilitadas, menos organizadas de ese mundo del trabajo, que vive en esa red o en ese mare magnum de subcontrataciones y de empresas externas. Tenemos que ver cómo vinculamos lo fuerte y lo débil para que, como decíamos en el Congreso, aquello de que lo que la empresa ha desintegrado lo integre el sindicato. Yo creo que eso es lo que nos va a dar una dimensión como sindicato de clase y sindicato que alude y que atiende a las realidades distintas que se dan en el mundo del trabajo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tampoco podemos obviar, es la distinta composición, yo diría que hasta de la clase, ¿no? Yo sigo pensando que hay una clase trabajadora. Sigo pensando que existe gente que vivimos de lo que somos capaces de producir a través de nuestro salario, que ese es el fundamento de nuestra renta, de nuestro bienestar, que vivimos también de la necesidad de los servicios públicos como un ejercicio de derecho de ciudadanía. Esto sigue existiendo de una forma patente, en mi opinión. Claro que sigue habiendo clase y claro que sigue habiendo lucha de clases, como decía Warren Buffett, va ganando la suya, ¿no? Por tanto, ellos sí tienen claro que hay lucha de clases. Pero ojo, la clase es terriblemente diversa. La clase no responde ya al viejo patrón del trabajador masculino de mediana edad, de empresa industrial y de, pues yo qué sé, identidad hasta de buzos, ¿no? Prácticamente pensábamos igual, vestíamos igual, teníamos costumbres parecidas. Hoy en día la clase trabajadora es terriblemente diversa. Ya sé que no estoy diciendo nada ni especialmente nuevo ni especialmente brillante, pero creo que no es malo, no es bueno perder esto de perspectiva, porque la clase trabajadora es diversa por cuestiones objetivas y subjetivas. Objetivas porque, nos guste o no, pues no percibe el convenio, el sindicato o la realidad laboral igual. Un trabajador indefinido en una gran empresa o que trabaja dentro de la función pública, por decir algo, con un trabajador de una empresa externa que rota por 25 contratos a lo largo de un año en 4 empresas de 3 sectores distintos. En mi opinión, los dos son clase trabajadora, pero la percepción de ese trabajador de la utilidad del sindicato en un caso y en otro es distinta, va a ser distinta y va a exigir respuestas distintas. Esto me parece que es absolutamente evidente, ¿no? Y luego hay otra cuestión más subjetiva. La centralidad del trabajo en la sociedad se ha perdido en buena manera. Esto, nos guste o no, esto es así, ¿no? Producto, yo creo que no tanto de la crisis como del pre-crisis, ¿no? Esta sensación pues, de que, bueno, pues, de que todo era clase media y de que el bienestar de las personas pues, estaba más vinculado a otras cosas, por ejemplo, que a la evolución de su convenio colectivo, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido una pérdida de centralidad del mundo del trabajo que tiene más dificultad para generar esa identidad colectiva que a mí me sigue pareciendo fundamental para reforzar una organización de clase y una organización sindical, ¿no? Por tanto, yo creo que son 3 piezas que se interrelacionan y que tenemos que tener en cuenta. Los cambios legislativos de negociación colectiva unidas a la precariedad como un elemento sustancial del mundo del trabajo en España. Todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de empresa y todo lo que tiene que ver con las nuevas realidades sociales y la dificultad de que el trabajo siga siendo o vuelva a ser un elemento de centralidad en cómo se organiza y cómo se reconoce nuestra gente, ¿no? Y esto además hay que asumirlo. Yo creo que bueno, nos genera una serie de problemas y nos genera pues, una serie de oportunidades, porque la sociedad se identifica con otras causas, se identifica con otros elementos de identidad colectiva vinculadas pues, a la defensa de los servicios públicos, a la defensa tal, con realidades con las que el sindicato tiene que dialogar. No lo digo solo en plan refractario, ¿no? Sino, bueno, es una realidad que hay que asumir y a la que hay que hacer frente y a la que hay que entrar, ¿no? Y por tanto yo creo que todo esto configura un poco los retos de los que hablábamos en el Congreso, en el previo del Congreso y en mi opinión, muy interesante proceso que denominamos repensar el sindicato, ¿no? Bueno, ¿cuáles son
los principales retos del sindicato. Voy a hacer dos partes. Una, que tiene que ver con lo externo. No podemos interiorizar totalmente, lógicamente, las intervenciones, aunque, como digo, lo que luego voy a decir tiene mucho que ver con dar respuesta a esta realidad, pero creo que hay que hablar de algunos de los retos hacia afuera, lógicamente, ¿no? La lucha contra la desigualdad es clave ahora mismo, en todos los terrenos, ¿eh? La desigualdad laboral y la desigualdad vital y la desigualdad que se está dando de una forma cada vez más grande en la sociedad, y así lo dicen todos los índices que miden estas cosas, ¿no? Lo decía antes, nosotras aspirando a derogar las reformas laborales, en plural. La del 2012 y también la que 2 años antes hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora bien, dejemos clara una cosa. El modelo laboral que había en España hasta el año 2010 tampoco nos servía. Yo creo que no es bueno hacer una añoranza de un modelo laboral que hasta cuando la economía iba como un tiro en este país generaba un 30% de temporalidad. Creo que no es bueno. ¿Hay que cambiar los aspectos sustanciales de las dos reformas? Pues evidentemente sí, y nos facilitaría muchos escenarios. Pero también y sobre todo hay que pensar en cuál sería el modelo laboral que desde el sindicato impulsaríamos para no volver a las viejas situaciones en las que, ya digo, pues con un crecimiento económico enorme, pues España convivía tranquilamente, entre comillas, lo de tranquilamente, con un 31 o un 32% de temporalidad. Eso ha pasado en el año 2005, 2006, 2001, ahí están los datos, y aquí hay gente que si no me podría seguramente corregir, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar en qué modelo, por dónde nosotros cambiaríamos la actual legislación laboral. Yo creo que este país tiene una necesidad fundamental, y es sustituir la vieja inercia de la contratación temporal y el despido fácil, barato y prácticamente libre que existe en España. No es gratuito, pero prácticamente es libre, con la salvedad de los despidos nulos. El despido improcedente, si la empresa quiere te vas fuera. Otra cosa es que te tenga que pagar más indemnización, y eso es un sucedáneo de despido libre, pagado pero libre. Por tanto, sustituir la inercia de la contratación temporal y el despido fácil como la fórmula que tienen las empresas, en primer lugar, de gestionar sus necesidades de mayor o menor número de trabajadores, la manera de gestionar la flexibilidad que necesitan a través de ese esquema es profundamente perverso, porque además tiene un efecto de disciplinar a la clase trabajadora, porque no se hace sindicalismo igual desde un contrato indefinido que desde una empresa donde un 30 o un 35% de personas que allí trabajan son temporales. Es un escenario profundamente perverso, que desincentiva muchas de las necesidades que van a tener las trabajadoras y los trabajadores de este país, por ejemplo, respecto a la formación permanente a lo largo de toda la vida, y que, en mi opinión, incluso desincentivan, y un empresario medianamente inteligente debiera verlo así también, desincentivan un mejor funcionamiento de la empresa. Porque un trabajador, una trabajadora que rota permanente por puestos de trabajo, ¿qué incentivo va a tener a cualificarse permanentemente para adaptarse a los cambios productivos o tecnológicos en una empresa? ¿Qué modo de competencia es ese? ¿Qué empresario medianamente serio pretende gestionar así las necesidades, la flexibilidad que pueda tener, por ejemplo, si le cae la demanda un 35%? Es un modelo perverso que hay que desterrar de este país. Y un modelo se destierra si se desincentiva. El gobierno dijo que hizo la reforma laboral para que esto no ocurriera, y evidentemente esto está ocurriendo otra vez. Porque lo incentivó, porque en una economía de mercado, si tú abaratas algo, se utiliza más, y si abaratas el despido, se utiliza más. Y si facilitas la contratación temporal, se utiliza más. Y es lo que está volviendo a pasar. Y ese esquema es profundamente pernicioso y es profundamente peligroso para las organizaciones sindicales, porque segmenta a nuestra gente. Porque genera dos situaciones que nosotros podemos decir, todos son clase obrera, todos representamos en la empresa, pero no ven igual al sindicato unos o unas, porque más bien a veces son unos y otras, no ven igual unos que otros esa realidad con el sindicato. Tenemos que desincentivar, tenemos que pelear para que eso cambie en las empresas y que cambie la legislación. Y tenemos que sustituirlo por otras formas. Cuando en una empresa hay un problema gordo, cuando el sindicato tiene presencia, el sindicato sabe cómo negociar la flexibilidad que necesita la empresa. Lo hemos hecho a lo largo de la crisis. Hemos salvado centenares de miles de puestos de trabajo en España a través de espacios de negociación en las empresas donde hemos sabido adaptar lo que teníamos pactado y donde además, si hacemos las cosas bien, la gente entiende nuestra utilidad.
Y cuando se sale de la crisis, cuando la gente entiende tu utilidad, estás en condiciones de ir a la ofensiva, que es lo que decíamos también en el Congreso, a la ofensiva. Por tanto, cambiar el modelo laboral, en mi opinión, en nuestra opinión, en la opinión de la organización, porque yo aquí no digo nada que creo que no hayamos reflexionado colectivamente, que es de lo que va esto, en nuestra opinión, el cambio en la legislación no es la añoranza del modelo del 2009, sino avanzar en un nuevo modelo que, como digo, dé más utilidad, más permanencia, más fortaleza a la organización sindical y elimine estas situaciones de fragmentación y de desigualdad que hay en el mundo del trabajo. Está el tema de las pensiones. Las pensiones, lo decía antes Jaime también, han sido un elemento de una importancia que yo creo que no se le ha reconocido suficientemente en este país. Ha sido uno de los grandes elementos anticiclo en la crisis económica. La desigualdad se ha incrementado en todos los segmentos de población de España y donde menos se ha incrementado ha sido precisamente en las personas que están en las edades ya de jubilación. ¿Por qué? Porque había un sistema de protección social consolidado, mejorable, porque muchas pensiones en este país evidentemente son manifiestamente mejorables, pero consolidado y que ha servido para que las personas pensionistas sean las que mejor han podido mantener su nivel de renta, aunque también haya bajado porque se han tomado medidas como la congelación de pensiones y luego como los incrementos del 0,25, que en este momento, en mi opinión, son vergonzosos, creciendo la economía como está creciendo, ¿no? Por tanto, las pensiones son un elemento central en un modelo de protección social. Son un elemento enorme de vertebración de un país, porque vinculan solidariamente a generaciones, a colectivos con distinta renta y a territorios. Las pensiones son un gran elemento de vertebración del país. Porque yo que, por ejemplo, vengo de un territorio que en términos de Producto Interior Bruto, en términos de producción industrial, en términos de renta, está muy por encima o bastante por encima de la media estatal, pero sin embargo tiene un enorme déficit en materia de pensiones porque tiene una población bastante más envejecida que otras partes de España y porque, pues lógicamente, al haber habido salarios más altos, hay pensiones más altas, con una población activa más pequeña en este momento y con una población envejecida, tendría un déficit estructural de en torno a 2.000 millones al año en materia de pensiones, ¿no? Esto es un elemento, el hecho de la caja de las pensiones es un elemento de vertebración de país mucho más importante que las banderas. Los elementos de protección social, de compartir contingencias, de solidaridad entre anónimos, que eso es un modelo social, son unos elementos enormes de vertebración. Y por tanto, romper un modelo social desvertebra las sociedades, desvertebra las sociedades en España y fuera de España. Por tanto, las pensiones tenemos que defenderlas. Pero es verdad que la reforma del año 2013 del Gobierno del Partido Popular, reforma unilateral que llevó a cabo como un compromiso en los términos del rescate bancario, aunque ellos no lo llamen así, que se generó en este país, fue una condicionalidad que se impuso a España, disminuir la proyección de gasto en pensiones. Es verdad que las medidas que toma el Gobierno van a deteriorar de forma importante, si no las cambiamos, las pensiones del futuro. No es que corren en riesgo las futuras pensiones, esto es cuestión de decisión política. No, la gente estamos generando un derecho a pensión y vamos a cobrar una pensión. El problema es la cuantía de la pensión. El problema es con la incidencia del índice de sostenibilidad ese. O es índice lo de la sostenibilidad y lo de la revalorización, el factor y el índice, ahora los mezclo. El efecto combinado de estas dos cuestiones va a llevar a una caída muy importante de la relación entre el último salario y la pensión dentro de 2 décadas y pico. Y es lo que no podemos permitir, porque eso va a deteriorar, en efecto, la calidad de la protección de las pensiones. Esos factores se pueden reconducir si hay voluntad política. Y hay que mejorar la estructura de ingresos del sistema de pensiones en España, que tiene un déficit enorme ahora mismo, producto de muchas cosas, entre otras de la enorme caída del empleo y de las cotizaciones del empleo que se crea, que son muy bajas, pero es perfectamente posible revertirlo. Con medidas absolutamente realistas, hoy en día se puede mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social y de la caja de las pensiones. Y revirtiendo esas dos medidas a las que hago referencia, modificándolas, se puede garantizar un nivel de protección en pensiones absolutamente digno y absolutamente realista. El debate en España es de decisión política.
Si este país está dispuesto, en el momento de mayor gasto de pensiones, porque se van a jubilar las generaciones más numerosas, aquello que se llamó el baby boom, que en España llegó tarde respecto a otros países, estamos hablando aproximadamente de un 14, con mucho de un 15% del PIB en materia de gasto de pensiones. Esto es mucho, esto es poco, esto es cuestión de decisión política, es lo que está gastando hoy Italia o Francia. Esto no es ninguna revolución social, esto es apostar por el modelo. En este momento, el modelo está en riesgo con motivo de la reforma del año 2013. Habría que recuperar consensos políticos en materia de pensiones y habría que recuperar el espacio de, no recuperar porque no es que se haya perdido, pero de incidencia real de los agentes sociales a la hora de modificar lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa. El sindicato creo que debe estar dispuesto a afrontar eso, pero hay que ver la voluntad política que hay de afrontarlo. Porque si no, en efecto, va a haber sistema público de pensiones, pero va a perder de una forma importante calidad las pensiones futuras. Hay otro debate, otro reto hacia afuera, que yo creo que es insoslayable ya en España, es el tema de las rentas mínimas. Nosotros no renunciamos a mejorar la calidad del empleo, nosotros no nos resignamos al concepto del trabajador pobre, que por la utilización sobre todo del tiempo parcial, teniendo un curro, teniendo un trabajo, está por debajo de los niveles de la pobreza relativa. Nosotros no nos resignamos a esa situación, pero esa situación está ahí. Y hay mucha gente que está rotando continuamente por puestos de trabajo. Y la prestación de desempleo hoy en día no da respuesta, sobre todo a la situación del paro de larga duración. No está pensada para eso, porque claro, es que a los 2 años se acaba. Y en el mejor de los casos, claro, porque además las cotizaciones cada vez se dan en menos tiempo y por tanto la gente cada vez accede menos a la prestación de desempleo. Hay que abrir en canal el debate sobre las rentas mínimas garantizadas. Lo hicimos a través de la ILP. Ahora hay que hacer un seguimiento a la actividad parlamentaria, pero hace falta que ese debate se instale en este país. Ayer se lo planteábamos al ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos a la tarde. Bueno, ¿qué prioridades habría? Paro de larga duración, rentas garantizadas, dotaciones presupuestarias para esto. Regulémoslo. Tienen que salir de viejos conceptos dogmáticos que tienen, porque ellos tienen dogmas con esto. Es que una renta garantizada desincentiva el empleo. Y bueno, depende. Yo creo que una renta garantizada lo que desincentiva son los salarios de miseria, pero no necesariamente el empleo. No es que la gente se va a resignar a vivir con las cuantías de las rentas mínimas garantizadas que hoy en día existen en el Estado español. No, evidentemente no. Oye, la renta mínima garantizada, la renta de garantía de ingresos que existe en la comunidad autónoma de este país, donde la renta es más alta, a la vez es la comunidad autónoma con la tasa de paro más baja. Luego, empíricamente, se demuestra que eso no es necesariamente así. Claro, la renta mínima garantizada o el salario mínimo interprofesional, si lo subimos a donde hay que subirlo, claro que desincentiva los salarios de miseria, pero es que eso es bueno. Claro que tiene un efecto de tirar al alza los salarios más bajos, pero es que eso es bueno, socialmente y, en mi opinión, también económicamente. Claro, ahí pues gobierna quien gobierna, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es otro de los grandes retos hacia afuera del sindicato. 1,5 millones de personas que están en paro y no tienen prestación de desempleo, 1,5 millones de personas, como digo, en el país de Alicia, en el país de las maravillas, al que a veces nos pretenden describir, ¿no? Y para todo esto hace falta otra política fiscal. Aquí no me voy a extender, pero la política fiscal tiene márgenes de mejora, evidentemente. Aparte de la lucha contra el fraude, la elusión fiscal en España es un problema. Muchas veces no son los tipos que realmente pagan, pues, por ejemplo, las empresas en impuesto de sociedades, sino es la red de formas de exenciones o de bonificaciones que hacen que las empresas con beneficios estén pagando menos impuestos de la media que los curritos que estamos aquí pagamos en nuestras nóminas. Y eso no puede ser. Eso es un desastre económico, de recaudación potencial que se deja de tener, y en mi opinión es un desastre moral. Un desastre moral, es que no puede ser que se den esas situaciones, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se sitúan los grandes retos del sindicato hacia afuera en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad, ¿no? Y como estas cosas, si se dicen así, pues se pueden quedar en retórica, yo creo que la cuestión es también, ¿y cómo hacemos hacia adentro para hacernos más fuertes y para poder influir de manera más ofensiva en todas estas cosas que teorizamos tan bien, ¿no?
Pues yo creo que aquí tenemos que hacer lo veníamos haciendo esto del repensamiento, tenemos que dar un salto adelante en lo que tiene que ver en cómo organizamos y cómo estructuramos la organización, ¿no? El mediolema ese que decía antes de lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato. El sindicato tiene que tener una presencia de proximidad en la realidad de los centros de trabajo, en la realidad múltiple de los centros de trabajo. Tiene que tener una relación de mucha proximidad. Tenemos que ver cómo organizamos bien nuestros recursos, que como cualquier organización tienen sus limitaciones, son limitados, cómo los tenemos que organizar para prever dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos en las empresas, cómo las visitamos, cómo las atendemos cuando la gente de las empresas viene a las sedes del sindicato. Tenemos que ser referente de la gente que peor lo está pasando. Tenemos que vincular, como decía antes, las partes fuertes del sindicato con las partes débiles. Lo que son las grandes secciones sindicales o las estructuras territoriales o federales que puede tener o sectoriales que puede tener el sindicato con toda esa red de cadenas de externalización, de subcontratación. Tenemos que hacer un seguimiento de cómo hacemos esas cosas. La gente nos tiene que ver que entramos en las empresas a preguntar cómo estás, qué te pasa, qué problemas tienes. Hay desigualdades aquí, necesitáis negociar un plan de formación, necesitáis mirar los números de la empresa para ver si esto que os plantea el empresario. Tenemos que hacer una ofensiva en ese terreno. Necesitamos un sindicato proactivo, porque el modelo, como decía antes, ha cambiado. Porque no va a servir con firmar un convenio colectivo y esperar a que haya algún tipo de desajuste en ese convenio para informar o para asesorar, para revertir el ataque al derecho que hemos generado. Hay que estar, hay que entrar, hay que ser proactivos. No solo allí donde ya estamos, que estamos en muchos sitios, sino en esa multitud de empresas pequeñas, medianas y a veces incluso microempresas, donde es muy difícil estar, porque es muy difícil tener recursos para estar en todos los sitios, pero donde no tenemos excusa para no organizarnos bien, para no estructurarnos bien. Necesitamos hacer planes de trabajo, la organización, las estructuras del sindicato, para saber dónde estamos y qué hacemos, para saber qué tipo de acción sindical se puede hacer o no se puede hacer, para saber el rendimiento afiliativo de la acción sindical que hacemos. Porque poner todo el foco o mucho foco en la afiliación, en la mejora de la afiliación, no es solo una cuestión legítima de mejorar la estructura del sindicato, los recursos del sindicato, no. Es que va a ser condición necesaria para generar poder sindical. Va a ser condición necesaria, no es solo para que haya más gente pagando cuotas, que es legítimo. Es fundamentalmente para generar más poder sindical. Porque ese modelo de negociación colectiva al que hacía referencia antes, que cubría el 90% de los trabajadores y un convenio recogía más o menos pues, el 80% de los problemas que le podían surgir a un trabajador o a una trabajadora, es un modelo ahora mismo que lo han tratado de quebrar. Y o estamos cercanos a esa realidad múltiple de los problemas que tiene ahora la gente y dando respuestas útiles y cualificadas, y ahí entra lo de la importancia de la formación sindical, no solo de las estructuras, sino sobre todo de nuestras secciones sindicales, delegados y delegadas, o la gente no va a reconocerse en el sindicato. Y por tanto necesitamos esto, que las estructuras funcionen de forma cooperativa, que las estructuras funcionen de forma ordenada. Claro que tenemos cada uno nuestras especificidades. Claro que el territorio se tiene que dedicar también a las cuestiones más de carácter de relación institucional y este tipo de cosas, y la federación o el sector seguramente se va a encargar más de todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, con la realidad sectorial, pero hay un montón de cosas, de extensión del sindicato, de atención, de problemas que hay que abordar, que hay que hacerlos de forma cooperativa, porque se trata de estar, porque se trata de que nos vean y se trata de representar en esa realidad múltiple, como digo, de centros de trabajo. Porque la negociación colectiva ha cambiado de forma muy importante, como decía antes. El caso del Prat, por ejemplo, de Eulen del Prat, quiero decir, es un elemento como muy metafórico casi de lo que puede ocurrir en este nuevo modelo, ¿no? Donde, joder, se deterioran tanto las condiciones de trabajo, pues que en un sector que está cuidando la seguridad de algo tan estratégico como es un aeropuerto en un país que está en una alerta 4, y fijaros lo que ha pasado, ¿no? Es verdad que no tenía nada que ver con lo que se mira en una maleta. Bueno, cuando hay alguien dispuesto a tirar una furgoneta contra la gente es que evidentemente han cambiado los patrones de todo, ¿no? Pero bueno, están cubriendo un sector absolutamente pues, importante y estratégico en un sector ni más ni menos como el turismo en Barcelona en verano. Pues joder, están cobrando 900 euros. ¿Pero qué país es este? Claro, es que no puede ser. Y se empiezan a generar, claro, conflictos fragmentados, desordenados, de gente que se le hinchan las narices
Y claro, se tira para adelante y se monta la que se monta, y el gobierno tiene una reacción autoritaria y muy poco democrática, a través de un laudo obligatorio, a través de la entrada de la Guardia Civil y a través de unos servicios mínimos ni más ni menos que del 90%. Claro, pues es un modelo al que conduce la precarización y el mercado de trabajo low cost al que nos quieren llevar. ¿Qué puede conllevar eso? Pues que esto se genere un elemento de contagio en otros ámbitos. Un elemento de contagio perfectamente comprensible, porque la gente está hasta las narices. El reto es o coger la pancarta de la manifestación y los primeros, y apostar por elementos que regulen estas situaciones. Es que no se puede externalizar en esas condiciones, sobre todo en sectores que dependen de lo público, o de empresas parapúblicas, o de sectores estratégicos. Es que no puede ser. Se lo hemos dicho al Ministerio, se lo hemos dicho a AENA. Es que la culpa es vuestra por la reforma laboral y por cómo se está externalizando la actividad. Pero ¿dónde se ha generado el conflicto? ¿En todo el sector de la seguridad o en un foco? Pues se ha generado en un foco. Y esto exige una presencia del sindicato permanente para canalizar esos focos, para encabezar esos focos y para buscar salidas que no solo se focalicen en conflictos pequeñitos, sino que den respuesta al conjunto de la clase. En este caso, pues del sector de la vigilancia, como podía estar hablando, pues el sector de las limpiadoras en los hoteles, o yo qué sé, o de la limpieza en los juzgados, o de el que está en una empresa que contrata para una empresa del metal, que me da igual el sector, ¿no? Pero es evidente que está exigiendo de respuestas en lo macro y en lo micro de la organización, porque el modelo de organización colectiva lo han pretendido quebrar mientras no seamos capaces de revertir la reforma laboral, e incluso aunque seamos capaces. Porque otro de los retos, en mi opinión, es cualificar la acción sindical. Esto ya no va de sota a caballo rey. Por lo que os decía antes de también qué espera la gente del sindicato, ¿no? El problema de la gente ya no es solo el salario y la jornada. Hombre, el que cobra 900 euros, en efecto, el problema es el salario y la jornada. Pero en otras situaciones la gente está demandando otras cosas. La gente está demandando qué hacemos con esto de la igualdad. Porque sigue abriendo una brecha y me parece muy oportuno que metáis en la escuela todo el tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad son un elemento de acción sindical de primer orden, si hacemos acción sindical. Si no le dejamos a la empresa que se escude en no sé qué planteamiento que le ha hecho una gestora de no sé qué, que le hace un cortar y pegar del catón de los planes de igualdad y dice esto. No. Si identificamos las desigualdades, si identificamos los colectivos desiguales, si somos capaces de hablar con ellas y con ellos, si somos capaces de que entiendan que a través de un plan de igualdad y a través de la propia negociación del convenio, ¿por qué no?, se puede atacar esas situaciones de desigualdad, este es un elemento central para que la gente, para que las y los desiguales entiendan la utilidad del sindicato. Hay que cualificarlo, claro, esto no se hace solo por decirlo, esto hay que saber hacerlo. Y hay que tener elementos y recursos en la organización para asesorar y para informar a nuestra gente en las empresas. Y hay que planificar dónde hacemos planes de igualdad, dónde los tratamos de impulsar, porque la ley solo marca la obligatoriedad a partir de las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, esto hay que tratar de extenderlo. Pero es que la gente nos va a pedir soluciones y respuestas a más cosas, todo lo que tiene que ver con la salud laboral. Es un elemento de muchísima importancia y que alude también a lo colectivo. Es que una señora o un señor que está en una caja de un supermercado y que le duele la espalda no tiene un problema individual, tiene un problema seguro que de delimitación de cómo es su puesto de trabajo, y tiene un problema ergonómico que hay que atajar sindicalmente. Y hay que pedir que haya evaluaciones de riesgos, que tampoco pueden ser un cortar y pegar, hay que analizarlas, hay que hacer acción sindical con eso, hay que desarrollar medidas preventivas. Pues estamos hablando de posturas o de accidentes laborales. ¿Qué no decir de las enfermedades profesionales? Una absoluta lacra que se está llevando personas por delante, muchas veces ocultas, bajo la apariencia de una enfermedad común, porque es que resulta que fumaba. No fumaba, es que estuvo en contacto con el amianto hace 23 años y tiene la pleura hecho un Cristo y se ha muerto. Es que había una enfermedad profesional. Hay que detectarlas, que la gente entienda la utilidad, porque si se detectan, se establecen los mecanismos para la corrección del riesgo. Y eso es utilidad sindical.
Y ahí tenemos que poner recursos y tenemos que poner formación y tenemos que planificar dónde y cómo hacemos eso, ¿no? O todo lo que tiene que ver con la formación permanente a lo largo de toda la vida. Ese es otro elemento fundamental de acción del sindicato en las próximas décadas, ¿no? Yo diría de acción de país, pero bueno, para hablar de lo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios que se van a producir a una velocidad mucho más rápida de la que se producían anteriormente. Porque los cambios tecnológicos o productivos en la vida laboral de una persona seguramente van a ser 3, 4 o 5 de calado a lo largo de esa vida laboral. Porque el viejo esquema de formación, experiencia y de ahí llegaba la jubilación no va a ser así. Hombre, a veces sí, pero no va a ser así. Va a requerir de un proceso de formación permanente y de cualificación permanente. Y la formación, el acceso a la formación es poder. Si lo decide la empresa, lo va a decidir desde su posición de fuerza. Y si nosotros orientamos a la gente en ese terreno y les hacemos entender que esto es una cuestión colectiva, que no se trata de esta especie de IKEA de cada uno o de tuneo de la vida personal de cada uno, sino que hay que hacer planes de formación permanente dentro de la empresa, fuera de la empresa, para que cuando haya cambios no nos pille por delante y no nos deje o perdiendo poder adquisitivo o perdiendo el puesto de trabajo o perdiendo funciones en la empresa, sino que seamos capaces de utilizarlo en favor de la clase. Este es un elemento que en mi opinión también es central y esto también hay que impulsarlo, ¿no? Bueno, no sé el tiempo que llevo. Para todas estas cosas yo creo que hemos establecido una buena parte de la reflexión que establecíamos en el Congreso, ¿no? De poner en común, como digo, estrategias, de trabajar de forma cooperativa entre las organizaciones, de evaluación del trabajo que hacemos, de fortalecimiento de la afiliación, ¿no? Mirad, hay muchos tópicos sobre el sindicalismo en España. Uno es que somos un desastre en esto de la afiliación y que, bueno, que representamos lo que representamos, la empresa grande, el sector público. Bueno, hay que desmentir muchos entuertos y muchas mentiras que se han vertido en este país, ¿no? Pero me interesa hacer una reflexión a este respecto. Mirad, el Estado español tiene unas tasas de afiliación que están, es cierto, en la media baja de lo que es el modelo de la Unión Europea. Pero hay países que tienen una fama de tener un sindicalismo aparentemente de una potencia enorme que están con tasas de afiliación bastante por debajo de nosotros. Por ejemplo, Francia. Esto que nos dicen, mirad los franceses, bueno, los franceses tienen bastante menos afiliación que los sindicatos en España. Con la afiliación en España hay que decir una cosa. El sindicato cumple una función, el modelo laboral en España es casi contraafiliativo. Estamos aquí en casa, aunque nos están grabando y esto se está viendo por internet, pero no pasa nada. El modelo laboral en España es casi contraafiliativo, porque el modelo de relaciones y de negociación colectiva de aplicación general, que tiene muchísimas virtudes, que es buenísimo sobre todo para que el tejido de pequeñas y medianas empresas donde no hay acción sindical real, porque a veces ni siquiera puede haber un delegado de personal elegido, el hecho de que la aplicación general del convenio se aplique, pues eso, a todos los trabajadores afectados en el sector o en la empresa, es potentísimo, tiene evidentes virtudes, pero ¿para qué engañarnos? Pues no es muy proafiliativo, porque esto lo sabéis todas y todos seguro que mejor que yo, porque al final si el convenio se aplica igual al afiliado o al no afiliado, pues por esto de la paradoja del gorrón, pues tendencialmente se desincentiva la afiliación. Claro, cuando se analizan los datos de afiliación en España hay que verlo en relación, por ejemplo, con esta realidad. Y luego hay que verlo en relación con otra realidad. Es que España es un país bastante desestructuradito. Pues claro, esto te lo dicen a veces responsables políticos que dicen, joder, consejos vendo que para mí no tengo. Porque nosotros estamos prácticamente ya otra vez en el 1.000.000 de personas afiliadas. Ya os digo yo que más que todos los partidos políticos juntos, como de aquí a Lima. Digan lo que digan. De cuota, ¿eh? No de un día pasé por la sede y no sé qué firma eché. No, de cuota. Más que todos los partidos políticos como de aquí a Lima. Somos la primera organización en afiliación de este país y las organizaciones sindicales de clase, junto con la UGT, somos de largo las organizaciones con más afiliación de este país. Pero aún así, el reto de la afiliación es fundamental en este momento. Porque igual que estamos en el nivel medio-bajo de afiliación respecto a Europa, estamos en el nivel medio-alto de representatividad respecto a Europa. Porque hay, amigo, es que no va solo de afiliación, esto va de elecciones sindicales. Y la legitimidad del sindicato para negociar, porque el modelo es así, no te lo dan si la afiliación, sino las elecciones sindicales. Y ahí tenemos una presencia
muy importante en las empresas de cierto tamaño y bastante relevante en las empresas de medio o incluso de pequeño tamaño. Claro, ¿hay margen para mejorar? También, como de aquí a Lima. Porque hay muchas empresas blancas y muchas empresas donde no estamos. Pero tenemos un ratio de representatividad que ya lo quisieran otros países de Europa. Y eso es lo que nos da la posibilidad de negociar con un empresario, con una patronal o con un gobierno. No perdamos de vista esto, ¿no? Y ese esquema de muy alta representatividad, o sea, de representatividad media alta, de tasa de cobertura a través de la negociación colectiva muy alta, en el tramo alto de Europa, pero de afiliación media baja, tenemos que equilibrarlo. Y tenemos que equilibrarlo mejorando la afiliación. Y lo decía antes, no es una cuestión corporativa, no es una cuestión estrictamente corporativa, es una cuestión de que para este programa que tenemos que desarrollar de cualidades del sindicato, de utilidades del sindicato, de planes de formación, de todo lo que tiene que ver con la prevención, con la igualdad, con que saber cómo son los números de la empresa, la situación económica, los balances de la empresa, exige de recursos y exige de poder sindical en la empresa, que se tiene que expresar también a través de la afiliación. Y está muy bien que nos voten, pero hay que hacer una ofensiva con el tema de la afiliación. Y la gente lo tiene que entender. Yo ya sé que esto, ¿qué nos vas a contar? Si no hacemos otra cosa, ya lo sé. Yo también he estado en locales en las comarcas tal, y yo ya sé lo que es, ¿no? Pero que no se nos olvide. Que no se nos olvide, porque buena parte del poder sindical va a venir de ahí. Y también lo sabéis, no se negocia igual en una empresa donde el 80% de las plantillas están afiliadas que donde no está afiliado ni Dios, aunque tengamos 9-0 en el comité de empresa. No se negocia igual. No se negocia igual, ¿eh? Por tanto, la apuesta por la afiliación, la comprensión de cuál es ese modelo laboral que nos lleva pues, a esa situación un poco paradójica en España, ¿no? De un nivel de afiliación menor de la capacidad de representar del sindicato y de generar derechos que tiene el sindicato, que es alta, ¿no? Bueno, yo creo que son una parte de los retos en lo interno, pero insisto en lo que decía antes, ¿eh? Es lo interno, pero pensando hacia afuera, ¿eh? Porque todo lo que estoy tratando de decir tiene que ver con cómo hacemos frente a ese nuevo paradigma. No estoy pensando en cómo situamos mejor a la organización mirándonos hacia adentro. Es un esquema que yo sé que es complicado, que sale de algunas de las viejas inercias, pues bueno, del sindicalismo clásico, pues el que se hacía pues en los años 80 o en los países de la tradición más industrial y este tipo de cosas. Exige pues dar respuesta a un mundo cambiante, pero creo que es parte de lo que nos está exigiendo el mundo, ¿no? Tenemos que vincularnos también con la sociedad. Con esto casi termino. Es decir, a cada uno le puede parecer de una manera. Muchos de los movimientos sociales que se han dado en la sociedad, de carácter sociopolítico, que hayan cristalizado o dejar de cristalizar en realidades políticas, las mareas, las no mareas. Yo sé que esto, primero, es muy plural. España en esto, en cada sitio, se ha desarrollado de una manera, pero es verdad que se ha dado una forma, digamos, de repolitización difusa en una parte de la sociedad. Yo creo que además con un sesgo generacional bastante evidente. Y donde, bueno, pues se han buscado formas nuevas, no sé si nuevas o a veces son muy viejas, pero no sé, pero se han buscado formas distintas de moverse socialmente. Pero es verdad que en los últimos años en este país ha habido, bueno, un resurgir de movimientos sociales pues que no había, por ejemplo, antes de la crisis o incluso en los primeros años de la crisis, donde quitando las organizaciones sindicales que convocamos, movilizaciones y las huelgas generales, pues no, es que este país estuviera precisamente ardiendo Troya, ¿verdad? Bueno, pues esto, cada uno puede opinar lo que quiera de esto, pero es una realidad que está ahí. Y el sindicato tiene que dialogar con estas nuevas realidades, tiene que interpretarlas bien. Porque ha habido procesos de socialización distinta de la gente, por lo que decía al principio, porque seguramente pues no han visto que el trabajo en sí era el ámbito donde querían vincularse con otros que estaban en sus mismos problemas. Pues igual porque organizarse en el mundo del trabajo es muy complicado, porque como te salga mal, pues que te quedas fuera. O a lo mejor porque no han encontrado el sindicato. Hagamos ahí también un ejercicio a veces. O porque han estado en esas partes débiles del mundo del trabajo, igual han sido ese temporal, ese becario o ese... pues no sé cómo llamarlo, pues que ha estado en la peor situación en la empresa y no ha encontrado la utilidad del sindicato. Puede haber 1000 razones, pero el caso es que eso está ahí, ¿no? El sindicato tiene que dialogar con estas realidades. No tiene que dejar llevarse por cantos de sirena, ni volverse loco, ni olvidarse de qué somos y cuáles son nuestras herramientas fundamentales de actuación. La negociación colectiva, la organización en la empresa, la confluencia en la calle, todo lo que se quiera. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Pero nosotros no podemos mirar para otro lado cuando se dan este tipo de nuevas realidades.
tenemos que, como digo, por tercera vez, dialogar y entender de qué va esto, ¿no? Porque esta nueva realidad social, joder, es que acaba teniendo una repercusión en lo laboral. Porque leches, resulta que ahora estos colectivos raros, por llamarlos así de una forma un poco frívola, que se vinculan en esta cosa que llaman ahora economía colaborativa, que a veces se parece mucho a una especie de, bueno, aprovechando esto de las nuevas tecnologías, de poner encima de la mesa lo que ha sido la economía informal de toda la vida en algunos sectores y la explotación pura y dura, pero claro, ahora cómo se conectan y no sé qué, y tienen unos logaritmos para determinar los precios en los que llevas el pedido y no sé qué, unas cosas así como muy extrañas, pero que fundamentalmente es gente trabajando muy barato, corriendo muchos riesgos y cobrando muy poco. Estarán como autónomos, pero tienen muy poca pinta de autónomos. Cuando alguien determina el horario, el precio y si vas o no vas tú a trabajar, a veces se parece más a lo de la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, solo que muy moderno todo, pero coño, resulta que estas realidades pues se empiezan a organizar de formas también difusas y de formas, joder, un poco como aparentemente horizontales. Bueno, tenemos que ver esto. Tenemos que hacer una reflexión sobre cómo le entramos a estos colectivos, donde no es que la empresa se haya desestructurado, es que se ha desmaterializado el centro de trabajo. Es que no vale la asamblea en el barril porque ni hay asamblea ni hay barril. Y donde el sindicato pues tiene que ver cómo entra, cómo dar respuestas a realidades nuevas. El convenio colectivo a priori no sirve para dar respuesta a este tipo de nuevas realidades porque no son relaciones estrictamente laborales. Bueno, pues tenemos que pensar cosas, ¿no? Por tanto, tenemos que relacionarnos bien también con los cambios sociales que haya habido y que puedan derivar en lo que sea en el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es un proceso de reflexión colectiva que hemos hecho. Toca el momento de ejecutar. Hay que hacer cosas. Creo que tenemos que ponernos encima de la mesa. La semana que viene en la Ejecutiva Confederal nos juntamos día y pico para hablar un poco de las 5 o 6 estrategias fundamentales del sindicato. La otra semana hacemos una reunión de secretarías generales para impulsar esto. Tenemos un Consejo Confederal pronto. Tenemos que empezar a impulsar dinámicas de estas, ¿no? Dinámicas de cómo hacemos los planes de trabajo, cómo prevemos la base territorial con la participación de comarcas, federaciones, dónde nos extendemos, quién va, quién no va, quién atiende, quién deja de atender, cómo nos viene la gente a la sede, tenemos que ordenar todo esto para lanzar esa ofensiva sindical de la que hablábamos, ¿no? Y porque la ofensiva sindical, sin medidas de carácter organizativo, es retórica, ¿eh? No nos engañemos. Esto va de organizar trabajadores y esto va de organizar trabajadoras. Y estamos en eso. Yo creo que hay una cohesión muy importante en el sindicato en impulsar esto. Yo creo que se ha visto en el debate y en la reflexión sobre las ponencias. Creo que se ha visto en el proceso de repensar el sindicato, donde yo participé, lógicamente, como secretario de Euskadi, y la exigencia es mucho decir, la demanda de proximidad del sindicato era el gran mensaje. Fíjate que yo pensé que igual iba para otro lado, el mensaje, ¿no? Pues queremos participar en todas las decisiones sobre la firma o no firma de un convenio, de un ERE, no sé qué, no sé qué. Bueno, esto salía a veces, pero lo que salía no era fundamentalmente eso, era proximidad del sindicato. Queremos que el sindicato esté cerca, queremos tener un espacio de encuentro en el sindicato, a nivel de delegados, de delegadas, no hablo de mucho más allá porque tampoco el proceso llegó a una participación generalizada de la afiliación y si decimos eso nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero bueno, tuvo mucho interés porque tuvo un nivel de participación, por lo menos en lo que yo conocí, más que digno, ¿no? Bueno, demos salida a esa exigencia de proximidad del sindicato. Esto no es fácil hacer, pero para eso no estamos para hacer cosas fáciles, ¿no? Exige un nivel de compromiso muy importante y exige un nivel de cohesión interna fundamental. Fundamental. Este modelo no sale si no hay un proceso de cohesión interna absolutamente consistente en cuáles son los objetivos y en que el sindicato está para dar respuesta a los problemas hacia afuera desde la organización de la gente y para eso debatimos hacia adentro. Ese es el esquema que creo que tenemos que desarrollar estos 4 años. Y por mi parte, pues nada más o menos he cumplido el tiempo, lo que me llena de orgullo y satisfacción.
¿Qué le pasa al sindicalismo europeo? O sea, también soy miembro del Comité Europeo de mi empresa y habitualmente hacemos las reuniones anuales, y cuando otros países presentan datos de paro de como algo alarmante, un 10%, y ya allí se despiertan todas las alarmas, y nosotros estamos peleando por bajar de un 18%, y aquí parece que socialmente no pasa nada, pues sí llama mucho la atención decir qué le pasa al sindicalismo europeo, qué capacidad de acción tienen en un plano europeo. O sea, si se puede realmente hacer, igual que Europa está presente en tantos aspectos, que en el sindicalismo parece que seguimos cada uno yendo por libre y no se ve una unidad de acción sindical en el plano europeo. Esas eran las dos preguntas. Gracias. ¿Alguien más? Rocío. Sí, va Rocío para allá. Buenos días. Soy Cecilio Silveira, de Enseñanza y, bueno, de la Unión de Madrid, por decirlo de alguna manera. Al hilo de lo que decía el compañero, una cuestión. Durante muchos años, hemos estado esperando que el sindicalismo europeo se coordinara un poquito más, hemos creado la CES, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos sido incapaces de hacer nada porque nuestro anterior secretario general nos comentaba que era imposible poner de acuerdo a los sindicatos nórdicos con los mediterráneos, por decirlo de alguna manera. Hace 5 o 6 años, en noviembre, creo recordar, de hace 5 o 6 años, logramos hacer un primer intento de coordinarnos que tuvo un cierto éxito en Francia, en Italia, en Portugal, en Grecia. Algunos que hemos participado en los órganos confederales hemos defendido que por qué no exploramos esa vía, que por qué en vez de esperar a la gran movilización europea hacemos la movilización de una parte de Europa. ¿Será mejor eso que nada? Yo sigo defendiendo que hay que caminar paso a paso, haciendo la unidad con todo lo que se pueda. Si no podemos con Alemania, pues lo haremos con Italia, o lo haremos con Francia, o lo haremos con Grecia. Por cierto, a mí me dan mucha envidia los sindicatos franceses, ¿eh? Yo, uno y me habrá oído alguna vez, soy muy afrancesado en el tema sindical. Aunque no tengan afiliados, tienen otras cosas que lo vemos en los periódicos, por cierto. Pero mi intervención era en relación con el Congreso. Yo he estado en el Congreso y hay en el informe general, creo que se dice, algo así como: hemos asistido al mandato, al gobierno que ha hecho la política más antisocial en el periodo democrático. Es verdad, lo comparto. ¿Creéis, no le pregunto a Unai, creéis que nuestro sindicato ha respondido en estos 4 años, en este mandato, en el cual, por cierto, no ha habido ni una sola huelga general, aunque eso no sea siempre la solución a los problemas? ¿Creéis que hemos estado a la altura de las circunstancias? ¿Creéis que hemos respondido al quehacer que decía Jaime y que decía el viejo Lenin hace ya más de un siglo? Yo creo que no. Siendo injusto, creo que ha habido una gran movilización de la marea verde, la marea blanca y Coca-Cola. Lo demás ha sido negociación colectiva en las empresas, donde, como bien dice el sindicato, tenemos poder, pero nada más. Yo creo que no hemos respondido. Y hemos oído eso de: hay que pasar a la ofensiva, hay que romper el pacto social. Palabras, humo. Espero que este mandato sea coherente con estos diagnósticos que yo comparto. Yo comparto la crítica a la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero creo que estamos alejados de la práctica necesaria. Ejemplo, pensiones. Hace casi un año nos estamos reuniendo para hablar de pensiones. Tenemos un par de documentos de puta madre. De puta madre. Pero hasta el mes que viene no va a haber una movilización seria. Y no me digáis que recoger firmas por las esquinas es una movilización seria. Yo sobre eso discrepo, de verdad. Hay que recoger firmas, pero hay que hacer más cosas más contundentes. Cecilio, perdona. Nos han perdido el miedo. Gracias. Cecilio, perdona. Lo que te iba a pedir era que si podéis ir acabando. A ver, os comento. Tiene que ser un turno cerrado y tenéis que intentar concretar, porque a las 11:30 bueno, pues tenemos que hacer una actividad de la que no pueden estas dos personas que tengo a mi lado, de las que no pueden dejar de asistir. Entonces necesito brevedad y concreción. Entonces había por aquí 2 manos, aquí había una y aquí había otra, ¿vale? Y está Jesús Quirós. Vale, y lo cerramos así. 2, pues venga, por este lado. Es que a las 11:30 tiene... Sí, tenemos medios. Bien, buenos días. Yo soy Raúl Cordero, secretario general de la Comarca Sur de Comisiones de Madrid.
Bueno, la verdad es que de la intervención de Unai se pueden sacar muchas conclusiones. Yo quiero hacer nada más que un par de reflexiones por brevedad y plantearte después alguna pregunta sobre cómo se concretan algunas de las cuestiones que se han planteado, ¿no? Has planteado al empezar la intervención, y me parece muy interesante, que es la realidad la que justifica de alguna manera el modelo sindical, ¿no? Y que nuestra fórmula organizativa y nuestras decisiones en materia de organización tienen que responder a la realidad que está fuera. Yo esto lo comparto, y además utilizabas un lema que he visto por ahí, esto de que cuando teníamos más o menos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Yo creo que es verdad que el sindicato fue capaz en su día de consolidarse como una organización fuerte porque supo responder a la gran pregunta que se hacía el sindicalismo de clase de entonces, que era cómo organizar la fuerza de trabajo. Esto lo hemos planteado ya alguna vez, la fuerza de trabajo organizada en ese concepto clásico, fuimos muy capaces de hacer esto. Pero que probablemente hoy la gran pregunta que tiene que hacerse el sindicalismo de clase es cómo organizar la debilidad del trabajo. Esto lo extraigo un poco de lo que comentabas y bueno, creo que el trabajo es incluso como valor social está muy debilitado, se ha desplazado a un lateral del debate político claramente, no es el gran elemento vertebrador ni siquiera de muchas de las propuestas y de los proyectos de la izquierda política en este momento, no solo de los nuevos proyectos de la izquierda política, sino de la izquierda política en su conjunto. Y creo que en esa realidad de debilidad del trabajo, con muchos espacios de precariedad, con mucha temporalidad, el sindicato tiene que hacerse otra pregunta. Esta pregunta le gusta mucho hacerla a mi compañero Javi Fernández para hacernos pensar, que es ¿a quién se dirige el sindicato? ¿A quién nos queremos dirigir? Porque tenemos una tentación que puede ser la de quedarse allí donde ya somos fuertes, porque quedarse allí, no nos engañemos, da para mantener la estructura. De ahí sacamos recursos suficientes para mantener una estructura mínima y para poder seguir siendo, con los niveles de representación que tenemos hoy, probablemente la primera fuerza sindical, ¿no? Pero el sindicato tiene que preguntarse si la prioridad debe ser ahora llegar precisamente a los espacios de debilidad. Esta es la reflexión que me lleva a hacer dos o tres preguntas. Una es, más allá de los cambios organizativos, si esto tiene consecuencias en la distribución de los recursos en el sindicato. Es decir, plantearse que queremos llegar a estos espacios de debilidad generando, en mi opinión, estructuras de proximidad, como se ha planteado, nos debe llevar a un debate sobre la distribución de los recursos. ¿Vale cualquier forma de distribución de los recursos para cumplir con esta apuesta confederal, que yo creo que es uno de los elementos centrales del proyecto confederal actual? Y en este sentido, si la Confederación piensa que esa distribución de los recursos tiene que ir dirigida más a un adelgazamiento de las estructuras de proximidad para concentrar los recursos o para centralizarlos, o si por el contrario debe ir más en la línea de adelgazar las estructuras centrales para colocar más recursos en las estructuras de proximidad. Raúl, ¿Cuál sería, sí, termino, cuál sería el papel del territorio, grosso modo, en esta nueva apuesta de proyecto confederal? Y una última pregunta es si el sindicato puede atender los retos que tiene por delante, sean los que sean, prescindiendo de la mitad de la organización. Perdonadme, vamos fatal de tiempo. Entonces, o sois más escuetos o no van a poder hablar todos. Bien, yo soy Javier Fernández, soy miembro de la Ejecutiva de Madrid. Voy a intentar ser muy rápido. Hicimos 3 huelgas generales anunciando que si nos aplicaban lo que nos iban a aplicar, venía el desastre. El desastre está aquí. Y el desastre es el sufrimiento de un montón de los nuestros. Y yo creo que esa perspectiva de ver la desigualdad, no solo, y ya sé que no es así, pero quiero reseñarlo, desde el punto de vista de un dato duro de nuestra sociedad, sino de una desigualdad que ha llegado para quedarse como modelo social, como modelo de equilibrio social para que otros tengan más, está aquí. Y que ese sufrimiento tiene un carácter de urgencia en la actuación. A mí esto me parece central. La gente está sufriendo y hay que hacer algo ya. Y corre prisa a hacerlo. Y yo ya sé que no se hacen milagros. Pero eso me parece que es un elemento central. Otra cosa que quería decir, que me parece importante, es que nosotros tenemos que hacer un trabajo de sindicalizar a la sociedad y a la política. Yo he discutido con miembros de la PA, de las plataformas contra los desahucios, que no entendían que la gente la estaban desahuciando porque antes se había producido un desahucio. No veían eso conectado. Un despido, perdón. Y eso es terrible.
hemos llegado a desconectar el análisis de por lo que estamos luchando. Y el sindicato tiene mucho que decir. Creo que esa es una cuestión que hay que reflexionar. Como es urgente, hay que responder con fuerza y hay que responder con propuestas, pero hay que responder en la calle. Estando primero, yo comparto eso, primero estando, pero también luchando. Y tenemos que diseñar esa lucha como un proceso, no solamente como una respuesta puntual. Y la última cosa, y ya termino, creo que estoy yendo bastante deprisa. Eso necesita cooperación, eso necesita estar juntos. Y estamos en Madrid. Hemos salido de un congreso y hemos salido rotos. Y no estamos encontrando la manera de resolver eso. Y hay una exigencia de resolverlo. Sé que había dos personas. Aquí... tenéis... ¿alguien tiene que decir...? A ver, en principio yo había visto Ya, no, a pero es que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Yo había visto... Yo, perdonadme, alguno se puede molestar, lo siento mucho, pero vamos mal de tiempo. Siempre nos pasa esto. Yo he visto una mano aquí, una mano allí y otra allí. Yo he visto el de las gafas a Jesús Quirós. Más... No. Bueno, en principio cuando... Imposible. Vamos a ver. Podemos seguir... Podemos seguir en el debate, pero tanto Unai como Jaime se tienen que ir. O podemos... Una rueda de prensa en contacto con los medios a las 11:30 y nos están... O podemos dar la... Hay que procurar que las intervenciones sean muy breves y sobre todo muy centradas en preguntas al secretario general. Claro. Entonces, vale, o sea, mira, hacemos muy breve, pero muy breve porque te corto. ¿Te parece? Vale. Es muy directo, es en relación a lo último, la última, porque lo anterior yo creo que estaba bastante claro. En relación al tema de repensar, ha comentado que yo debo estar en la mayoría de los que entendíamos que el sindicato debe estar próximo en cuanto al tema de repensar. Quería saber la estrategia confederal, si hay estrategia confederal, que yo creo que sí la hay, de cara a estar en el terreno. Y lo que me preocupa a mí también es cómo se va a coordinar con las diferentes estructuras del sindicato. Muchas gracias. Me voy para allá. Eso. Gracias. Breve y le paso a Jesús Quirós. Antonio Román, de Pensionistas de Madrid. El objetivo de esta escuela creo que es la formación, el adquirir conciencia de qué acciones se van a hacer en este curso sindical y salir de aquí para intentar transmitir el mensaje que nosotros queramos hacer. Aquí está lo mejor de Comisiones Obreras, entiendo yo, menos los que no han venido. Que bueno, lo que se trata es de que podamos salir con las ideas claras para llevarlas a la práctica. El debate es lo que nos va a ayudar. Si tenemos dificultades para poder conseguir esas ideas claras por cuestión de tiempo, mal vamos. Simplemente, ¿qué podemos hacer para este curso que se avecina? Acciones que nos permitan mejorar la situación en la que vivimos. Nada más que eso. Muchas gracias. Venga, nos pasamos a Jesús. Bueno, muy breve. Yo lo que quería es hacer mínimamente una pregunta. ¿Crees que estamos jugando un papel serio con el salario mínimo? Es decir, era para cientos de miles, hoy es para millones el salario mínimo y, sin embargo, no hacemos una apuesta de movilización para el segundo convenio después de las pensiones que hoy está afectando a millones de trabajadores. Y luego, por otro lado, comparto el tema, que todo lo que se ha dicho que has planteado del Congreso, porque son además las decisiones que hemos tomado en el Congreso, pero me queda un par de dudas. Es en el tema de, con un 90% de pymes, ¿cómo nos acercamos a las pymes sin poder hacer elecciones sindicales para de verdad, en esa realidad, entrar y además evitar que se contrate continuamente o se quede estabilizada la plantilla si tenemos muy difícil el poder acceder y cambiar la normativa también con respecto a las elecciones sindicales, etcétera? Ya. Faltan solo dos personas. Falta Isabel y falta Belvis. Y falta Belvis también. Lo pasáis ahora, ¿vale?
Soy Isabel Rodríguez y soy la secretaria de coordinación de la Ciudad de Madrid. Una nueva apuesta que se ha hecho en este congreso, pues para lo que decía Unai, y agradecerte sobre todo el lenguaje con el que te has dirigido al plenario. Me parece súper interesante esta cercanía que nos has demostrado. Yo, en cuanto a la cooperación entre las estructuras, lo llevamos practicando desde hace algún tiempo en distintos y con éxito, pues en distintas secciones. Por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas tenemos un grupo de trabajo con todas las federaciones que va trabajando y que trabaja, yo creo que muy bien y coordinado. Y además con otras asociaciones que no pueden estar afiliadas a un sindicato de clases, que como en el caso del Prat hubiera sido muy necesario el tenerlo, con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. En Madrid, en principio, no hay problemas para trabajar eso, porque se trabaja sobre todo algo muy importante, que son los pliegos de condiciones. Me parecería interesante que deberíamos trabajar para el cambiar el modelo de contratación de la administración pública. No puede salir un convenio, un pliego de condiciones, perdón, con un precio que no cubra los salarios de los trabajadores. Y no se puede, y si la administración saca un precio, ninguna de las empresas que liciten pueden ir por debajo. Eso en el ámbito de la función pública. Y en el ámbito de la empresa privada es muy necesaria la colaboración entre los distintos comités que conforman ese espacio de trabajo y ese lugar de trabajo. Porque cuando se cierra una empresa, se negocia el ERE de la empresa principal y el del resto de los trabajadores de las subcontratas quedan a libre albedrío. Me parece muy positivo la puesta en marcha que va a hacer la Confederación y, desde luego, como no puede ser de otra manera, contáis con todo mi apoyo y lo que necesitéis. Belvis, te toca ser escuetísimo, lo siento. Siempre lo es, no hay problema. Soy Belvis de Construcción y Servicios. Gracias por la intervención. Yo creo que yo por lo menos te entiendo, que hace años que no entiendo algunas cosas aquí. Con lo cual hemos avanzado algo. Por otro lado, con el tema de... es un poco lo de Isabel, que seamos capaces de mirarnos nosotros primero, ponernos nosotros de acuerdo, porque el mensaje que estamos dando en algún centro grande, donde decías, coincidimos muchos sectores y diferentes, y con unas franjas salariales tremendas, creo que nos estamos dando un mensaje de que somos comisiones, somos cada uno de su chiringo. Y por otro lado, cuando hablamos de los convenios estatales, yo creo que el sindicato nunca debe entrar en la desregulación de los convenios estatales. Y al final estamos entrando. No entiendo muy bien por qué. Por ejemplo, el de seguridad privada, que ha puesto un ejemplo, cuando tenemos un convenio cerrado, yo creo que en unas condiciones que son mejorables, evidentemente, aparecen los servicios auxiliares. Y estamos entrando a negociar eso. Eso lo que supone es desregularizar el convenio de seguridad privada, claramente. Y el sindicato está entrando. Yo creo que tenemos que sujetar los convenios de verdad si queremos y no entrar en negociaciones que van en contra de los convenios que hemos firmado anteriormente. Muchas gracias. En principio. Bueno, Es imposible. Ya. Lo siento muchísimo, es imposible. Ya, de verdad, lo siento. Discúlpame, asumo que te enfades conmigo, pero es que les están esperando los medios, se tienen que ir. Voy a hacer una pregunta en concreto nada más. Pero 10 segundos. Perdona, tienes que ser súper escuetísimo. Se tienen que ir. Abierto. Bueno, buenos días. Soy César Fiz, de la comarca oeste. Una cuestión concreta. A ver, el tema de la empresa de trabajo temporal, yo al menos lo pienso y lo creo, está tirando hacia abajo de todas las condiciones en general de los trabajadores. Como no se ha dicho nada, quiero preguntar qué es lo que se piensa de ello, que si se puede hacer algo para eliminar esa situación que es. Y luego, por otro lado, recoger datos, o sea, tener datos de cuántos son los trabajadores que hay a través de empresas de trabajo temporal. Y una última cosa. Decíais lo de ser ofensivo o defensivo. Yo creo que nuestra organización tiene que estar siempre a la ofensiva. Rocío, ya está. Vale. Bueno, yo creo que lo más prudente, al menos por mi parte, es emplazarnos
a otro ámbito, no sé si de este tipo o de otro, porque claro, las cuestiones que habéis planteado son de una profundidad muy importante y muy interesantes todas, pero creo que sería una frivolidad entrarlas por mi parte a resolverlas todas, a contestarlas en cinco minutos, ¿no? Es decir, estáis planteando, bueno, la concreción de muchas de las medidas en las que llevamos meses reflexionando, ¿no? Y por tanto no me atrevo ahora mismo a hacer una valoración. Están fuera los periodistas. Yo solo digo que hay debates que van a acompañar a este debate de carácter organizativo, todo lo que tiene que ver con los recursos y este tipo de cosas. Yo creo que se trata sobre todo, en primer lugar, de la voluntad política del conjunto de organizaciones de ordenar el tráfico entre nosotros y entre nosotras, de cómo estamos y de dónde estamos, y de buscar espacios compartidos para orientar esos planes de trabajo que tenemos que hacer y para evaluar el resultado de esos planes de trabajo. Estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones ya de ejecución política de lo que venimos reflexionando hace tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, claro, hay que orientar, lógicamente, los recursos, ya digo, tanto federales como territoriales, a las prioridades en general que tiene el sindicato, que creo que están muy vinculadas a la presencia permanente y continua y cercana en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que venimos reflexionando. Claro, yo ahora no estoy en disposición de empezar a poner el hilo a la aguja en 3 minutos en ese terreno, ¿no? Hay otra serie de valoraciones con el sindicalismo europeo y tal, no voy a entrar porque esto da para otra ponencia y es muy interesante, pero yo, por lo que intuyo que ha comentado en este espacio alguna vez Ignacio en su día, yo desgraciadamente comparto ese análisis. Es que es muy complicado llegar a una posición medianamente común entre distintos sindicatos europeos que tienen posiciones pues muy distintas, incluso en cómo caracterizan la crisis y cómo caracterizan la crisis de los países endeudados del sur de Europa. Lo que no implica para que la apuesta política del sindicato por la CES es absolutamente, por reforzamiento del sindicalismo europeo es absolutamente fundamental, pero no ya por una cuestión internacionalista, es que es absolutamente necesario. Las decisiones de política económica que se han tomado en España vienen determinadas por instancias supraestatales desde hace bastante tiempo, y los límites que todavía tiene el Estado español vienen dados por esa condicionalidad que tiene España impulsado desde marcos europeos. No dar una respuesta sindical en ese terreno pues es un déficit de primer orden, pero no en lo general, también en las empresas, en los comités europeos o los comités mundiales. Hay que empezar a interrelacionar, porque muchas veces las empresas utilizan el divide y vencerás y el buscar las relaciones con unos sindicatos en un país frente a las posiciones de otros, ¿no? Bueno, eso, claro que es un debate, pero fíjate, da para... ¿Cómo nos acercamos a las pymes? Con presencia, con recursos en las pymes. De traer recursos de las partes más fuertes del sindicato, con solidaridad y con confederalidad en ese terreno, en la comprensión de lo que es la solidaridad. Es decir, una sección sindical de una gran empresa, yo creo que esto ocurre ya muchas veces, tiene que tener absolutamente interiorizado que su campo de trabajo, en coordinación con quien tenga que estar coordinado, con el territorio, con el conjunto de federaciones de las empresas externas, como se tenga que hacer esto, no tenemos excusa para no hacer esto, pero tiene que tener dentro de su campo periférico de visión todo el conjunto de empresas que hay en su ámbito, porque es la mejor posicionada. A mí me lo comentaba en su día, pues, gente de las comarcas, dice, es que si la gente de la sección sindical no se ocupa, nosotros no podemos, es que no nos dejan entrar, porque son instalaciones cerradas donde hay 17 empresas, pero donde tenemos 200 afiliados en una sección sindical y 3 en una empresa que está haciendo no sé qué. El de la comarca que entra allí es que muchas veces no le dejan, es decir, hay que buscar cómo coordinamos eso, pero tenemos que definir bien las responsabilidades, quién se ocupa. No el uno por otro la casa sin barrer, ¿no? Un poco este es el esquema de, como decía, de previsión y de evaluación. Con todo el tema de pliegos, condiciones, yo comparto lo que se ha dicho. Mira, es que ayer se lo dijimos a Fátima Báñez y a Rodrigo Rato, tío, pero si es que la culpa es vuestra, si es que están saliendo... No jodas, no. Joder, uy, si se lo llego a decir a Cristóbal Montoro. Me río, además me ha pasado ya 2 veces. Me ha pasado 2 veces. Se lo decíamos, ¿no? Es decir, es que los pliegos de condiciones acaban incentivando licitaciones temerarias y acaban llevando a estas situaciones. Pero la culpa también es de la reforma laboral, que ha abierto la puerta a dar salida a estos proyectos piratas de empresa, porque al final es que hoy en día es legal que un convenio de empresa disminuya las condiciones sectoriales.
Con lo cual, ese pliego mal formulado en condiciones de baja temeraria acaba teniendo una situación de legalidad en la prestación del servicio porque han tirado el precio. Es que eso es un desastre y esto está ocurriendo en todo lo vinculado con el sector público, evidentemente, y con la desamortización casi de una parte del sector público, y está ocurriendo en los segmentos intermedios y de menos valor añadido en las cadenas de producción privadas, que sale menos, se oye menos, porque como no es un tema que tenga componente político, porque no te estás metiendo con un ayuntamiento, con AENA o con no sé quién, pero que está ahí, porque la bajada de precios y la utilización de las empresas multiservicios con ese fin es parte de las consecuencias de la reforma laboral. Y luego se quejan de las consecuencias, pero si es que lo has promovido tú. O sea, claro, yo comparto que tiene... Fíjate, nos dicen que hasta los servicios estos de vigilancia de la competencia y los tribunales de cuentas están pendientes de que se licite solo en base a precio. Bueno, entonces es que habrá que cambiar la funcionalidad de esos servicios, porque si te está planteando eso, el servicio va a acabar siendo una porquería de servicio para empezar. Pero bueno, es que habéis planteado 5 o 6 cosas, tenéis que disculpar que cada una da para una ponencia, ¿no? Porque tenéis que ir, que os están esperando. Por favor, no se puede levantar nadie porque tengo que comentar varias cosas.